las 5:19, 22 grados en el sur de Monterrey. José Jaime Ruiz escribe Disensos. Como usted lo sabe, iniciamos siempre la semana con él y hoy sobre un tema que titula La gestión, siempre la gestión, y habla de los retos o la forma que podríamos hoy utilizar para hablar de, digamos que las tres clasificaciones de los nuevos gobiernos municipales en particular. Y hablamos de administración de tres maneras distintas. ¿Cómo estás, José Jaime? Muy buenas tardes. Hola, Víctor. Saludos a ti y a tu audiencia. Gracias, muy amable. José Jaime, la gestión, siempre la gestión, y haces referencia a los nuevos alcaldes, algunos que olvidaron algo básico. Se trata de los servicios públicos, ¿verdad? En efecto, ¿Qué los podemos ser- esperar ahora de los nuevos alcaldes? Hay una radiografía muy interesante en tu artículo de hoy. bueno, yo menciono que lo más importante que existe es la gestión. Y en ese sentido, podemos ubicar, como tú bien dices, una taxonomía política, digamos. Por un lado, la administración de continuidad, la administración de ruptura por otro lado, y por último, la administración de continuidad con cambio. Ese es el fenómeno que yo veo post-electoral en al menos la metrópoli, ¿no? Bien, mencionas arriba en un llamado, Adrián se olvidó de lo básico, es decir, de los servicios públicos, y en su gestión dominó la corrupción, el tráfico de influencias, el amiguismo y el autoritarismo. Tomando en cuenta esos elementos que dicen en el sumario, más bien dicho, estamos hablando de una administración que perdió el tiempo durante casi 6 años o 6 años que gobernó. Sí, bueno, en realidad son 2 trienios, pero fue un sexenio, ¿no? Sí. Eh, el asunto ahí del regreso a lo básico, principalmente es el regreso a los servicios públicos, a la seguridad, a la certidumbre en la movilidad, todo lo que se refiera en la vida pública horizontal de la ciudadanía. Lo otro, de repente, si tienes las cámaras de todo con la tecnología más avanzada y demás, poco sirve si la gente se siente insegura porque no tiene luz mercurial, por si su coche se le rompe la llanta por los baches después de una lluvia. Entonces, yo creo que los nuevos municipios tienen que regresar a eso que es lo básico, sin olvidar lo que trasciende la vida general de la metrópoli, como el clima, la contaminación, todo esto que tenemos encima. O sea, hay que ser horizontales, pero también atmosféricos, digamos. Claro. Mencionas algo en gobiernos como el de Santa Catarina y San Nicolás, unas administraciones de continuidad, así lo calificas, pero el gran problema son los cacicazgos políticos que predominan en esos territorios. Esto, ¿a qué se debe? ¿Cómo es que se han consolidado estos cacicazgos en estos años, José Jaime? Fíjate que es un fenómeno que yo lo entrecomillo que fue una reelección sin ser los mismos personajes, ¿no? Sí. El asunto de los cacicazgos es cuando se asienta un grupo político en un municipio o en varios. El de San Nicolás, pues bueno, todos sabemos de alguna manera que lo maneja Ceferino Chefo Salgado, y el de Santa Catarina, Víctor Pérez. Esto da una continuidad de grupo, no una continuidad de individuo o de político. Entonces hay que verlo en ese sentido. Creo que quien rompió en San Nicolás durante un trienio fue Víctor Fuentes, ahora senador, Sí, y así le fue, ¿no? pues sí. Si recordamos lo que pasó en las elecciones pasadas, que tuvo que buscar otro tipo de opciones. Sí le Entonces, costó. este tipo de cacicazgos no significa per se algo malo para la ciudadanía, porque tienen muy bien implementada lo que son servicios básicos, etcétera, ¿no? Servicios públicos. Pero sí hay una perversión en el sentido político democrático.
porque hasta dónde este manejo se convierte o se puede convertir o existe en un influyentismo donde esos grupos se asientan no solamente en el sentido político, sino en el sentido económico. O sea, hay posibilidad de corrupción fuerte. Bien, mencionas también algo que me deja un poco contrariado porque yo no lo había visto así. En el caso de Andrés Mijes, porque hace un recorrido por los municipios metropolitanos, en el caso de Escobedo mencionas que quien crea, te cito tal cual, ¿no? Quien crea que Andrés Mijes es una extensión de Abel Guerra y Clara Luz se equivoca. ¿No es así? No, no, no. O sea, pertenecer a un mismo grupo, a diferencia de los otros, donde hay una continuidad un poco paradójica, como te decía, de que hay cambio de nombre, pero sigue el cacique. Sí. Acá no existe ese cacicazgo en ese sentido. Si tú revisas el gabinete de Andrés Mijes, es diferente a lo que pudo haber heredado de Clara Luz Flores. Entonces, pertenecer al mismo grupo, pero con una independencia diferente. Ahí hay una diferencia para mí, repito, entre lo que es San Nicolás de Santa Catarina y el otro fenómeno de Escobedo. Ahora, los intereses pueden persistir, no lo dudamos. Sí. Pero si tú ves, no hay un corte de tajo, o sea, hay una ruptura con cambio, no una ruptura, no una continuidad continua, digamos, ¿no? Sí. Para ser redundante. Bien, ya casi para terminar, Cristina Díaz, la asemejas con lo de Adrián de la Garza en un sentido, en que se olvidó de lo esencial. Y hablas algo que pues lleva muchos años siendo una realidad. Hay una diferencia en cuanto a la atención que reciben algunos sectores pues mejor acomodados o pudientes, digamos, en Guadalupe, que aquellos que no lo son, que son colonias pobres. ¿Esto lo notas tú más marcado ahora con Cristina o es diferente el fenómeno? Yo creo que es histórico. El asunto con Cristina, deja recuerdo el artículo, es que al principio casi pierde la elección. Sí. A diferencia, por ejemplo, creo que por ahí también lo manejo con César Garza Villarreal, que se la llevó de calle, ¿no? Sí. El asunto, para hablar de calle o de calles, por ejemplo, es lo erosionado que está el asfalto, el pavimento en Guadalupe, los polígonos de inseguridad, cómo no es lo mismo tierra propia, o como se llame, en aquellos lugares, a country o a la zona lindavista, que siempre ves iluminado, bien atendido, sin ningún bache, etcétera. Entonces, ese gobierno de contraste creo que le significó a Cristina casi perder la elección. Sí. Con tanto oficio político de muchos años. Bueno, una cosa es el oficio político si lo manejas en el legislativo y otra cosa es cuando estás en el Poder Ejecutivo Municipal. Bien, muy bien. De Miguel Treviño, ya por último, mencionas, y así rematas el artículo, y se sabe, gobernar en un municipio excluyente es harto difícil. Ahí todos se creen alcaldes. Eso pasa en San Pedro. Bueno, creo que en Canteras no se creen alcaldes, ni en Pues, San Pedro 400, ¿no? pero ahí sí, pues son hombres muy poderosos, más fuertes que un Pero alcalde. claro, o sea, es una diferencia también tremenda en desigualdad, pero no está tan marcada como en Guadalupe, o sea, Ajá. los diferentes alcaldes sí han atendido la problemática, la precarización social, etcétera, pero pues no es lo mismo estar bajo las mitras que estar arriba de 500 metros o 700 metros de la cota en Chipinque, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, sí, para regresar a lo que me decías, pues cualquiera levanta el teléfono y le quiere ordenar al alcalde como si fuera un alcalde en San Pedro, ¿no? Sí, de pronto ha de ser la rifa del tigre, ¿verdad? Pues creo que son más rayados. Bueno, depende de Cemex y
Oh, ya. y FEMSA, ¿no? Ya ahora CEMEX y FEMSA, pues se dividen los equipos más ricos del fútbol mexicano. Dinero no les falta, pero de pronto Bueno, pues ya ves lo triunfos, que sí. dice Andrés Manuel López Obrador sobre los Oxxos. Sí, bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, José Jaime Ruiz, que ya desmenuzamos la sección de disensos, este artículo de cada lunes. Gracias y gusto en saludarte y seguimos platicando. Gracias, linda semana para todos. Igualmente un abrazo, José Jaime Ruiz, colaborador asiduo también de este espacio. Son las 5:30. En 2 minutos le presentaremos un resumen de noticias y volvemos. Estás escuchando Telediario. en la gran AW 1280. Continuamos.